Gracias por continuar con nosotros en este día, lunes 6 de enero de 2020. Como decíamos, este lunes marca el inicio de las actividades ya normales, las actividades rutinarias tanto en oficinas públicas como privadas. Nosotros, aquí en el espacio de la entrevista, vamos a conversar la semana con una conversación con la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, quien amablemente nos ha cedido parte de su tiempo en esta mañana de día lunes para poder conversar sobre temas que quedaron pendientes del año 2019 y también qué va a marcar el trabajo del gobierno en este 2020. Como punto de partida les podemos mencionar el Plan Control Territorial. ¿Qué fue lo último que ocurrió? El año anterior los diputados le dieron luz verde a una petición de 91 millones de dólares para que se pudiera negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica ese dinero para poder financiar la segunda parte de este Plan Control Territorial denominada Oportunidades. ¿Qué va a pasar a partir de ese proceso de aprobación? ¿Cuál va a ser el rumbo que va a seguir el Plan Control Territorial? ¿Y por qué algunos organismos internacionales hablan de las acciones que se están tomando y cómo se está desarrollando en el terreno este plan que hasta ahora, según la Policía Nacional Civil, ha permitido la disminución en el número de homicidios? Pero también hay preguntas sobre qué está ocurriendo con las desapariciones y esto enmarcado en todo lo que tiene que ver con seguridad en El Salvador. Además, ¿cuáles son las perspectivas económicas para El Salvador en este 2020? De todo eso vamos a conversar, pero vamos a comenzar pues también poniendo algunos hechos en contexto y saludamos a nuestra invitada de esta mañana. El 2020 arrancó y aunque los diputados cerraron el año saldando algunos pendientes como la aprobación del presupuesto general de la Nación, la ampliación por 6 meses al subsidio del transporte, entre otros temas importantes para el país, este año preelectoral será de grandes retos para las autoridades. En diciembre, los diputados también acordaron la aprobación de un préstamo por 91 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. Las autoridades destacaron que el crédito servirá para proyectos de reconstrucción del tejido social, mejorar espacios públicos y generar oportunidades a las comunidades en riesgos. Los fondos serán destinados para la formación y capacitación de jóvenes por 28.2 millones de dólares, mejoramiento de 24 kilómetros de camino por 15 millones de dólares, 10 proyectos de agua potable por 9.4 millones de dólares, mejoramiento de instalaciones deportivas, equipamiento y formación con 5 millones de dólares y 29 bibliotecas Cubos y su equipamiento por 16.3 millones de dólares. Es de mencionar que a finales de 2019 la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, presentó en Ginebra, Suiza, el Plan Interinstitucional de El Salvador para enfrentar el desplazamiento forzado ocasionado por la violencia o intolerancia a las preferencias sexuales durante un evento organizado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos esta jornada de entrevistas correspondiente esta semana y le damos los buenos días a Carolina Recinos, comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele. Comisionada, buen día, un gusto recibirla y un gusto saludarla en este nuevo año. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Qué bien comenzamos este año. Quiero saludar a toda la población, quiero saludar a toda la ciudadanía. Deseo que este 2020 sea realmente de éxito. Estamos preparados para cumplir, para iniciar el cumplimiento de grandes promesas. Así que aquí estamos listos para poder compartir con ustedes todos los temas que sean de interés. Comisionada, comencemos hablando de seguridad pública. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar el Plan Control Territorial, considerando que ya se tiene la aprobación para negociar esos 91 millones de dólares que había solicitado el Ejecutivo para financiar la segunda parte denominada Oportunidades? ¿Qué le dice usted al ciudadano en esta mañana de lunes, ciudadano que está a la expectativa y que está conociendo datos como por ejemplo la baja en el número de homicidios? Yo creo que en primer lugar es eso. El Plan Control Territorial inició, inmediatamente llegó nuestro presidente Bukele al mando del gobierno. Encontramos un país sin soberanía, un país sumido en la violencia y el presidente ha tenido la valentía de implementar una estrategia que muchos no la entienden. Y no la entienden porque nunca hicieron lo suficiente para bajar los homicidios, nunca hicieron lo suficiente, ni siquiera comenzaron para poder controlar los penales, para poderle dar a la ciudadanía la tranquilidad de trasladarse de su trabajo a su vivienda y de empezar a generar dentro de su comunidad la relación comunitaria que estaba totalmente perdido. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa haber disminuido casi el 30% de los homicidios. Eso significa
que más de 1000 madres dejaron de llorar a sus hijos durante el segundo semestre de 2019. Eso debe de alegrarnos a todos, eso debe de darnos la seguridad de que el presidente Bukele entró con todo, entró con valor, entró con suficiente valentía para detener el desangramiento que tenía nuestro país. El plan control territorial es una estrategia, no es un plan. Eso es lo que mucha gente muchas veces no comprende y dicen, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo está, digamos, todos los detalles? En primer lugar, estamos hablando de un plan de seguridad que nosotros no podemos andar volanteando porque precisamente la palabra lo dice, es un plan control territorial que dentro de sus componentes tiene elementos de seguridad, pero es una estrategia. Entonces, tener recursos y poder ir hacia adelante es fundamental para poder cumplir no solo con una promesa, sino con la necesidad real de la población de disminuir los temas, digamos, de violencia. Que nos hayan aprobado durante la plenaria donde se aprobó el presupuesto, los 91 millones en primera fase, vamos a ver, en primera vuelta, como se le denomina. Mira, 70 días discutiendo, 90 días de haber presentado los 91 millones. Por fortuna, por fin realmente le dieron pase a la segunda vuelta. Ya lo decían ustedes en la primera parte, digamos, cuando ingresamos a esta entrevista, ahí va una apuesta al empleo, que es la formación, por lo menos a 50.000 jóvenes. Ahí van caminos de introducción hacia las comunidades que han estado totalmente abandonadas. Fíjate que ayer estuve en la San José, ahí en Soyapango, tuve la fortuna de compartir con cientos de mujeres, con cientos de hombres, ver esas caritas de los niños. Por esas comunidades vale la pena 90 días de discusiones, por esas comunidades y llevarles a ellos bienestar, vale la pena realmente toda esa discusión. Tenemos además 9.4 millones para poder introducir agua en pleno siglo XXI. ¿Cuántas comunidades no tienen agua? ¿Cuántas comunidades no tienen el derecho humano de recibir agua? Y bueno, aquí vamos a avanzar, pues no podemos completar toda la necesidad, nos han dejado demasiado daño, pero con esto podemos comenzar y podemos dar respuestas concretas. Van instalaciones deportivas. Ayer estuvimos ahí en la San José viendo 2 terrenos donde podemos mejorar. Es una cancha de tierra, completamente de tierra, donde los niños juegan, pero también tragan y tragan y tragan tierra. Pues vamos a construir ahí, de eso se trata esto. Y los cubos, por supuesto, donde ahí también hemos anunciado el día de ayer con Carlos Marroquín que se va a construir un cubo. ¿Hacia dónde va el plan control territorial? Hacia más acciones, hacia más control. Se acaba de desplegar dentro del área, porque el plan control territorial lleva una combinación de fuerza y disciplina. Para eso hemos pedido y vamos a darle lo mejor que podamos darle a toda nuestra fuerza pública, y en eso se ha desplegado ya lo que es todo lo que es la parte rural, todo lo que es el desplazamiento y el despliegue rural para poder disminuir. Se habla de que se ha aumentado las desapariciones, no es cierto. Si nosotros vemos las estadísticas desde junio de este año, junio fue el único mes donde las desapariciones fueron mayores si las comparamos con junio del 2018. Luego hacia adelante ha venido disminuyendo y tenemos un portal y tenemos una relación estricta con la Fiscalía General de la República y estamos dando respuesta. Por fortuna, la mayoría de las desapariciones pues se resuelven. No vamos a estar satisfechos hasta que tanto las desapariciones como las extorsiones y igual los homicidios vengan totalmente a la baja. Antes, tanto las desapariciones como las extorsiones no se denunciaban porque no se tenía confianza. Ahora se están denunciando. Por cierto, el miércoles hay una reunión del Gabinete de Seguridad donde vamos a analizar no solo esto, sino otros temas, donde vamos a profundizar en detalle con toda la fuerza pública cómo realmente estamos bajando, qué más necesitamos realmente de control. En los penales han visto que se eliminó la señal telefónica y con eso se disminuyeron las extorsiones, se disminuyeron los asesinatos. ¿Que tenemos que hacer más? Sí, tenemos que hacer mucho más. Y el presidente Bukele está claro que tenemos que hacer mucho más. Por eso es que pedimos estos recursos, por eso es que no solo pedimos los 91, sino los 109 millones. Tenemos
tenemos que equipar bien a nuestra fuerza pública. Comisionada. El plan control territorial no es una nebulosa, es una realidad. Ha bajado los homicidios y ha detenido el llanto de miles de madres. Comisionada, ¿qué dice usted ante datos, por ejemplo, que revela y pide también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llamaba al Estado salvadoreño a ser transparente con el plan control territorial, incorporándose a la participación de organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que se genere una difusión adecuada de las políticas de seguridad ciudadana? Mira, hay que destacar quizás en primer lugar que durante 32 años aquí no vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que eso ya pone un antes y un después, y el secretario general de la OEA daba una felicitación a nuestro presidente porque fuimos nosotros, fue el gobierno del presidente Bukele quien llamó y invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viniera a este país. Hay muchas cosas que dice ese informe donde claramente establece que no se habían atendido, digamos, con total detalle, elementos tan importantes como la inclusión de la sociedad civil, como inclusión realmente de sectores que pudieran ser parte de todo esto y que dejaran de ser excluidos, como es el caso de la comunidad LGTBI y otros sectores, digamos, que tienen que ser tomados en cuenta y que hay que analizar para que no puedan ellos ser objetos de persecución por sus preferencias. Y ese es un elemento que el resultado, digamos, el comunicado de la comisión lo establece. Pero hay que decir otras cosas. También establece que se ha disminuido los homicidios y creo que eso hay que poner en primer lugar. Luego, que se transparente el plan control territorial. Bueno, si es que nosotros tenemos, como te decía, una estrategia. Los fondos estos son un apalancamiento. Si muchos nos quieren ver como los gobiernos anteriores discutiendo y pasando meses discutiendo y elaborando así unos diagnósticos de esta parte, unos documentos de esta parte, pues yo creo que no, porque nosotros realmente nos surge darle soluciones. El plan se ha dado a conocer, el plan se va a seguir discutiendo con todos los sectores, el plan se ha discutido y se va a seguir discutiendo también con la Asamblea Legislativa, no tiene ninguna parte escondida, no es oscuro, nuestros planes están ahí y el presidente, como le corresponde, como le asiste, como el máximo dirigente de este país, va a seguir dando a conocer las fases según lo considere necesario. La misma Corte también hablaba en un informe que presentaron recientemente era necesario, decía, la desmilitarización de la seguridad pública. Le voy a leer un párrafo de ese documento. La Comisión reitera que las instituciones policiales y militares son sustancial y cualitativamente distintas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas, así como en cuanto a su entrenamiento y preparación. Mire, yo creo que esta es una discusión que tienen que contextuarla los organismos que nos quieren ayudar y las personas que analizan el tema de la violencia con una verdadera intención de ayudar. ¿De dónde venimos nosotros, Manuel? ¿De cuántos asesinatos diarios venimos nosotros, Manuel? ¿Cómo estaba caracterizado nuestro país internacionalmente? ¿Había o no había desangramiento? Claro que sí. Entonces, si partimos de un análisis correcto y decimos, ese es el Salvador que nos heredaron, ese es el Salvador que queremos cambiar, ¿con qué recursos nosotros vamos a desplegar seguridad, disciplina en todo el territorio? ¿Tenemos suficiente PNC para poderlo hacer? ¿Nos heredaron una PNC con verdadero equipo? No, nos heredaron una PNC con unas botas gastadas, nos heredaron una PNC sin uniformes, sin verdadero equipo. No obstante de eso, con una situación en el territorio, con personas que andan en la violencia con grandes armamentos. Entonces, ¿con qué cuenta el presidente para poder cumplir y para poder pacificar el país? En primer lugar, cuenta con el mandato que le da la Constitución de ser el jefe de las Fuerzas Armadas y de ser el jefe de toda la fuerza pública. Si tiene entonces dos fuerzas que le pueden colaborar, entonces él, como ya con antecedentes y legalmente se ha demostrado con toda la legalidad que puede hacerlo, despliega toda la fuerza pública y para eso une
en operativos a la Fuerza Armada y a la PNC. Nosotros tenemos claro que hay que tener mucha observación y mucho control sobre ese tema. Y tal como te he dicho, tal como le compete a él, con toda la autoridad que tiene, él va a decidir en qué momento va a ir disminuyendo, digamos, que las dos fuerzas puedan ejecutar esto en el territorio. Pero mientras él considere, de acuerdo a la estrategia, de acuerdo a los resultados de la estrategia y de acuerdo al análisis que él haga, pues va a seguir desplegando las dos fuerzas en el territorio que, como te decía, han disminuido en un 30% el desangramiento que tenía este país, en un 30% la disminución de los asesinatos. Ahora bien, eso no quiere decir que tienen libertad y que andan a su libre albedrío. Las dos fuerzas, de acuerdo a lo que le compete en la Constitución, se están colaborando. La Fuerza Armada tiene que acompañar y ha estado acompañando a la PNC. La PNC, la Policía Nacional Civil, es la verdadera protagonista que, bueno, y ejecuta. Las otras fuerzas le acompañan y le colaboran. Así que eso corresponde al presidente, y en el momento que él lo determine por los resultados que vaya obteniendo, entonces va a ir disminuyendo o no la presencia de la Fuerza Armada en los operativos. Comisionada, queremos conocer su opinión también sobre otro tema que seguramente va a estar en la mesa de discusiones en este 2020. El tema pensiones. Desde el año pasado se viene hablando de que es necesario que se trabaje en una reforma de pensiones. Me gustaría saber que usted, como vocera en este caso del presidente Nayib Bukele y de su gobierno, ¿qué le dice al ciudadano, sobre todo al que está trabajando y que pronto tal vez le va a llegar la edad de jubilarse? ¿Qué le dice al jubilado, al que no le alcanzan pues los recursos que obtiene desde toda la vida que trabajó y que hoy pues ya está retirado? O al trabajador que ya se jubiló pero que sigue trabajando porque sabe que si se va a su casa pues no le alcanza lo que le dan como en concepto de pensión. Y todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a pasar con el tema pensiones? De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, daba unas declaraciones y decía que era necesario que se hiciera una reforma y que tenían una cantidad importante de propuestas que se tienen que analizar. Pero ¿cuál es la posición en este caso del Ejecutivo, del gobierno, sobre un tema tan importante? Considerando también que el presidente Nayib Bukele, cuando era candidato, habló que era necesario pues trabajar en el tema pensiones. Mira, lo primero que yo quiero decirles es que el presidente Bukele y el gobierno están conscientes que el actual sistema de pensiones no es sostenible y tampoco es justo. Que la gente está recibiendo pensiones, yo diría, tan pequeñas que llegan a lo risible o a lo dramático. Sin embargo, yo quiero ser clara en lo siguiente. Si vemos la experiencia de la aprobación del presupuesto, donde estuvimos 3 meses discutiendo. Si vemos el otro tema, que es el de transporte, donde nosotros llevamos una propuesta muy bien estructurada, con condicionamientos para que el transporte deje de ser tan, diría yo, abusivo, como se ha tenido tanto tiempo. Y sin embargo no se aprueba. Yo quiero decirle a la población con total transparencia que no obstante el gobierno tenga toda la voluntad de estructurar una propuesta con detalle, una propuesta que pueda mejorarle su condición, no depende del presidente Bukele que las pensiones se transformen, depende de la Asamblea Legislativa, a quien yo le hago un llamado después de 9 meses de haber constituido una comisión para discusión de las pensiones, que nos dé ya un resultado o primeros resultados, porque nosotros no creemos que las pensiones deben de ser un show político, un show de discusiones, un dime que te diré. Es un tema de país, pero un tema de país que tiene un punto clave que se llama Asamblea Legislativa, y ahí es donde se decide. Y mientras no se tenga una Asamblea Legislativa que realmente trabaje a la par de la población y se identifique con todas las necesidades de la población y deje de un lado las banderas políticas o los intereses de los institutos políticos, muy difícil va a ser tener un resultado de pensiones como lo que desea el presidente y como lo que necesita la población. Entonces, en este tema vamos a estar discutiendo, pero yo quiero dejar ya muy claramente sentado que no depende del gobierno, que las pensiones sean modificadas, depende de la Asamblea Legislativa. Así es la realidad que tenemos ahorita. Probablemente después eso pueda cambiar un poco, pero en este momento dependemos de la Asamblea Legislativa, y cambiarlo entonces los votos están ahí, Manuel.
Ahora bien, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, decía que hay que hacer pues números para ver cómo se mejoran las pensiones. Él lo decía el 3 de enero y cito sus palabras: del mismo cuero salen las coyundas. Él se refiere a que de las mismas cotizaciones de los trabajadores puede salir una mejora. Y la pregunta es cómo se va a hacer, digamos, ante este tipo de situaciones, considerando que esta es una situación apremiante. Se dijo que la reforma que se hizo en 2017, pues era en algún momento pues un parche que se utilizó para solventar las apremiantes situaciones que tenía el gobierno en ese momento. Sí. Y que estamos ya en 2020, donde pues el ciudadano pues sigue con una realidad un tanto difícil ante pues una situación que implica el retiro y una condición pues que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Mira, ya lo decía él, realmente quien tiene la posibilidad de cambiarlo es la Asamblea. Ellos mismos aprobaron ese parche, ellos mismos aprobaron esa reforma fiscal en cuanto a pensiones. Entonces, yo reitero, veamos qué es lo que está discutiendo la Comisión Legislativa, que hace 9 meses se instaló y solo una vez se ha reunido, y entonces veamos con qué seriedad se va a ver. Las pensiones ahí están, la masa, digamos, presupuesto tiene un déficit increíble. La deuda pública de este país tiene 20 puntos dentro de su deuda que corresponden al tema de pensiones. El gobierno no recibe, Hacienda no recibe $1 de las pensiones, de lo que se cotiza, de lo que se le entrega a las AFP y de lo que se maneja en toda esa masa. El gobierno no recibe $1. En el presupuesto del gobierno no hay un centavo de las pensiones. Lo que el gobierno sí hace es presupuestar, y en este caso 397 millones de todo lo que capta, de todo lo que captura en impuestos, para poder pagar los intereses y el capital de los certificados que se van y se colocan para poder pagar las pensiones, y eso lo hace el FOP y eso lo hacen las AFP, pero no lo hace el gobierno. El gobierno lo que hace es capturar fondos para poder pagar intereses, o sea, ayudar, colaborar, comprometerse con la población, y lo va a seguir haciendo. Así que este tema esperemos a ver qué dice la Asamblea Legislativa, porque queremos discutirlo en serio, no lo queremos parchar. Entonces nosotros tenemos toda la voluntad, pero repito, y con esto me quedo, dejemos que la Asamblea Legislativa avance en esto, porque son ellos al final los que definen si esto va a ser una verdadera discusión, una discusión seria, o va a ser una discusión para seguir pasando el tiempo. Definitivamente, como usted decía, pues esta es una responsabilidad que cae sobre un órgano del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, pero el Ejecutivo, en este caso, ¿tiene en el horizonte la posibilidad de presentar o tiene la idea de presentar su propia propuesta de una reforma al sistema de pensiones en El Salvador? Bueno, ya te decía, el presidente está consciente de esto. Nosotros tenemos con este y con otros temas país, que son temas que involucran a todos, toda la voluntad de mejorarlo. Entonces, esperemos cómo va a estar esta discusión, porque lo que no queremos es pasar meses y meses engañando a la población, poniéndole una expectativa, cuando realmente quien tiene la decisión para aprobarlo es la Asamblea Legislativa. Comisionada, el año 2019 fue importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele, sobre todo cuando se hablaba de la cooperación internacional. En 2019 pues conocimos este encuentro que tuvo en este caso el presidente de la República, Nayib Bukele, con China continental, donde se hablaba de proyectos como el estadio, donde se hablaba de la construcción de la biblioteca, donde se hablaba de proyectos de saneamiento. Digamos, ¿cómo se ve en el calendario de 2020 la materialización de todos estos proyectos? Sabemos que una cosa es lo que se dice en determinado momento y otra cosa es la materialización, que no se da de inmediato, porque esto hay que solventar una cantidad de trámites, una cantidad de situaciones que se tienen que hacer previos a la ejecución de un proyecto. Pero ¿cómo ven ustedes este 2020 en cuanto a la materialización de estos proyectos que han generado pues tanta expectativa entre los ciudadanos? Mira, lo primero es que todos hemos sido testigos que los logros obtenidos por el presidente Bukele durante esta histórica gira son sin precedente. Pues lo que él ha conseguido en materia de cooperación, tanto con China, con Japón como Qatar, sienta un precedente de lo que debe de hacer realmente un presidente de la República: ir al encuentro de posibilidades y de otros hermanamientos, de otras relaciones diplomáticas, para poderle dar respuesta a la población en aspectos que nunca se habían tocado y que seguían abandonados y que seguían como parte de una discusión, pero no se tomaban acciones concretas para poderlo resolver.
Ya vino una delegación de China, ya estuvo aquí, ni siquiera había regresado de la gira el presidente Bukele cuando ya estaban la delegación aquí trabajando. Ya se trabajó con ANDA, hay un estimado de 70 millones que va a costar la potabilizadora. El gobierno ya está poniendo ahí los aspectos técnicos, ANDA va a trabajar todo lo que es factibilidad, ya se hicieron los avances en algunos terrenos, incluyendo terrenos que son del Estado, donde puede ponerse parte de lo que se necesita para que esa potabilizadora sea una realidad. En el caso de Surf-City ya se hizo, ya se les presentó a esta misión técnica qué es lo que se requiere y tiene que ver con todo lo que son los espacios públicos, con toda la mejora de ese primer tramo de Surf-City, que son los 21 kilómetros entre el Zonte y el Obispo. Ya se hizo todos los análisis de cómo se va a mejorar el malecón, cómo se va a mejorar todo este mercado del mar, ¿verdad?, que tiene que ver en toda esta zona. Ellos regresan inmediatamente ya con la respuesta de todo lo que se les ha pedido, igual lo del estadio. Este gobierno no se caracteriza por estar haciendo grandes filosofadas, que si viene uno para acá, que si viene otro para allá, que armemos una comisión para revisar lo que la otra comisión está haciendo y entonces con los dos resultados de la comisión nos vamos a una tercera comisión de validación. En este gobierno no se trabaja así, en este gobierno somos 24/7 y ya vino la comisión técnica, ya vinieron los técnicos de China, ya se llevaron todo lo que nuestros técnicos en todas las áreas donde viene esta cooperación se les ha presentado y somos nosotros los que los vamos a apurar ahorita para que regresen inmediatamente y podamos implementar. En el caso de Qatar también ya conocimos todos los resultados por iniciativa y por gestión directa de nuestra primera dama Gabriela de Bukele. Viene muchísima ayuda para la primera infancia, viene para impulsar la política Crecer, que es una política que ella ha concebido y que va a ser ejecutada entre sectores y entre las áreas de educación y las áreas de salud y que ella en su momento va a dar a conocer con todo su detalle. Este programa también que ella ha gestionado y ha obtenido en Qatar va a ayudar a combatir la deserción en las escuelas, va a ayudar también a la reconstrucción de los centros de niños con autismo, por mencionarte algunos aspectos que se han conseguido y que ya son un hecho. Este día ya hay reuniones como para detallar exactamente cuáles son todos los montos, cuáles son todos los contenidos, qué es lo que viene en todos esos paquetes. Entonces esperamos que este 2020 eso también inyecte a la parte de economía en inversión pública para poder dinamizar con mucha más fuerza, con mucha más contundencia, todo lo que esperábamos que también invierta la empresa privada este año 2020 y poderle apostar a lo que nosotros queremos, crecimiento económico. Ahora bien, se dijo que en determinado momento que Japón había pedido al presidente de la República, Nayib Bukele, que no se diera a China la operación del puerto de la Unión. Eso lo publicaba, por ejemplo, el periódico Japan Times y citaba fuentes diplomáticas japonesas, donde supuestamente se había solicitado al presidente de la República durante su visita a Japón que no se diera en concesión el puerto de la Unión a China. ¿Qué decir ante este tipo de situaciones que surgen hoy, luego pues, de esta visita tan importante que desarrolló el presidente a estos tres países? Mira, yo creo que la visita del presidente por Asia ha demostrado toda la madurez que el presidente tiene, el tacto con el que maneja las relaciones exteriores. Nuestro socio estratégico es Estados Unidos, seguirá siendo nuestro gran socio, nuestro gran amigo. Luego de la gira se ha visto que realmente no se ha deteriorado la relación y por supuesto que cuando él iba a viajar a China surgieron muchísimas inquietudes y muchísimos planteamientos que pudieron hacerle que él en su momento contestó. El presidente Bukele está generando un país que no está alineado, que tiene amigos, que tiene socios, que tiene un panorama enorme de relaciones exteriores y mucha oportunidad que es la que él está trayendo. Realmente los puertos no se está considerando que lo maneje otros que no han sido los que se han estado trabajando. Nuestro presidente sepa
nuestro presidente de la República y todos los involucrados están trabajando el tema de los puertos con toda seriedad, y creo que ya viene un crédito de mucha data, de mucha ayuda que nos ha dado JICA, y eso va a continuar hasta donde deba de continuar. Pero no tiene por qué haber ninguna preocupación. El país no ha ido, ni el presidente ha ido a negociar fuera de aquí ningún tratado nuclear, ningún tratado militar. Las situaciones en el país están estables, así que esos fueron comentarios que en su momento se dieron, pero que la misma situación, la misma práctica, detallar lo que el presidente ha ido a obtener, creo que ha ido bajando esas inquietudes, y el país lo que tiene por delante es toda una cartera, todo un panorama y todo un camino de desarrollo, Manuel. ¿Pero qué podríamos esperar con el Puerto de la Unión, comisionada, considerando que este es un proyecto que está desde hace muchos años ahí, que se ha dicho que es una carga para el Estado, en el sentido de que es un proyecto que ha costado pues mucho dinero, una cantidad importante de millones de dólares, y que hasta ahora es una infraestructura que no ha sido rentable? Incluso se hablaba que drenaba los recursos que generaba el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y que se utilizan parte de esos recursos para financiar el puerto de la Unión, en este caso. Pero ¿qué podríamos esperar con este puerto? Que decíamos, es una infraestructura que hasta ahora pues es un gran elefante, un gran gigante que está ahí, pero que no representa pues mayor beneficio para el país. Fíjate, esa es otra de las herencias, ¿verdad? Un puerto que no se habilitó, un puerto que tiene tantas potencialidades sin darle nada a la población. No, mira, el puerto de la Unión va a ser rehabilitado, el puerto de la Unión va a funcionar. Y se ha estado trabajando con JICA, ya se va a dar a conocer todos los detalles. Acajutla ha incrementado realmente su movimiento de contenedores. Hace unos días el presidente de CEPA daba a conocer cuánto se había incrementado, cuánto se había elevado en 6 meses de trabajo en toda la parte logística. Y esos datos los vamos a ver en el Gabinete Económico, los vamos a ver el viernes, y vamos a dar a conocer con exactitud todo realmente lo que se está trabajando y lo que se está incrementando. El Puerto de la Unión va a dejar de ser un monumento a la inutilidad, va a ser un componente importante de la rehabilitación y del crecimiento económico de este país. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que sigan con nosotros en esta mañana del lunes 6 de enero de 2020. Estamos conversando con la comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para El Salvador en este 2020? Ese es el punto que vamos a tocar cuando regresemos de la pausa comercial. Seguimos avanzando en la mañana de este 6 de enero de 2020, son ya las 7 de la mañana con 9 minutos, y aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy conversamos con Carolina Recinos, comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele. Ya abordábamos algunos de los temas que están en las agendas para este año. Hablábamos de seguridad pública, hablábamos también de un tema tan importante y tan trascendental para todos los ciudadanos que nos sintonizan esta mañana, el tema pensiones, pero también está en la agenda las perspectivas económicas de El Salvador para el año que recién está iniciando. Desde su punto de vista, comisionada, ¿cuáles son las oportunidades que tiene El Salvador en este 2020 a nivel económico? Durante años hemos hablado que El Salvador ha tenido un crecimiento pírrico comparado con el resto de la región centroamericana. Desde el año 2006 hubo una caída en los niveles de crecimiento y no se ha logrado levantar cabeza. Estamos a 2020 y una de las interrogantes es, ¿logrará El Salvador en este 2020 por lo menos acercarse a las cifras de crecimiento del resto de la región centroamericana? Mira, realmente comenzamos un año de grandes apuestas, y hace un momento hablábamos de la parte de seguridad, que es fundamental. Y con esto, y si quiero cerrar con esto, si no se sigue trabajando adecuadamente como se ha hecho durante el último semestre por disminuir la violencia, lo que vamos a hablar en este momento, que es la economía y el crecimiento económico, no tendría mucho sentido. Yo te decía, si comparamos 2018 con 2019 en reducción de violencia, sí es cierto, hemos bajado el 30%, pero si solo vemos el semestre del presidente Bukele y lo comparamos contra eso, es el 54% que hemos disminuido en cuanto a homicidios. A partir de ahí,
con ese 54, que es solo el semestre del presidente, entonces nosotros empezamos a hablar de cómo vemos la parte económica, porque entonces quiere decir que se ha sentado la base, que se ha sentado entonces la plataforma y se está trabajando en la plataforma adecuada para que entonces hablemos de economía. Entonces, comenzamos un año de grandes apuestas. Se aprobó el presupuesto a tiempo, en buenos términos, con prioridades claras: educación, salud, seguridad, Fuerza Armada y Policía, con lo que se solicitó, los $100 de incremento para toda la fuerza pública, el tema de la alimentación que les aprobó el presidente, los $200 de bono totalmente asegurados, el tema del incremento para la pensión de los veteranos, todo aprobado. ¿Y por qué digo esto? Porque eso le da estabilidad, le da sostenibilidad a las propuestas y a las prioridades que el presidente estableció para poder hacer del 2020 entonces el primer presupuesto, la herramienta con la que nosotros iniciamos un camino de crecimiento, por supuesto, como decía, teniendo la disminución de la violencia como plataforma y como base. La aprobación del presupuesto fue un profundo esfuerzo de discusión, Manuel, de concertación, sin negociaciones oscuras, sin entrega de nada, todo sobre la mesa y todo discutiendo de cara a la población, porque el presupuesto es de la población, siguiendo en todo momento los lineamientos del presidente. Ciertamente, ahí hay una serie de cosas que tenemos que ir trabajando para poder consolidar el planteamiento económico. Hay que hacer un verdadero manejo de los pasivos de la deuda. Hemos heredado una deuda grandísima, una deuda con un promedio del 7.5% de interés que nos va comiendo los recursos que se tienen año con año en pago de intereses, y eso es algo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos nosotros en la parte económica? El presidente ha dado una orden y se está cumpliendo, y es dar todas las oportunidades y trabajar todos los espacios para que haya facilitación de comercio, para que haya inversión, para que la inversión sienta que este país, que los inversionistas sientan que este país le da las mejores condiciones, le da estabilidad, le da el marco jurídico mucho más adecuado para que se quede invirtiendo aquí en este país. Te quiero decir, fíjate, estamos trabajando y lo vamos a presentar este mes, la política de comercio e inversiones. Eso involucra realmente a una serie de sectores que puedan tener certidumbre de que hay una línea trazada para que ellos puedan invertir. Vamos a tener también durante este mes el plan de desarrollo empresarial. Ahí está involucrado economía, ahí está involucrado Hacienda, ahí está involucrado turismo, está CONAMIPE, está nuestro secretario de Comercio e Inversiones, y este plan está alineando las prioridades, los objetivos, las metas definidas por el gobierno en el plan Cuscatlán, las estrategias de acciones concretas y medibles que propicien realmente mayor crecimiento económico. Durante este mes también vamos a tener el plan estratégico del Ministerio de Economía, porque es el gran rector dentro del gabinete económico, junto con Hacienda, junto con el Banco Central, junto con todos los integrantes del gabinete económico, que le da estabilidad y le da rumbo a este tema para que se generen las condiciones que propicien la reactivación económica. Tenemos el Comité de Facilitación de Comercio, que ha dado grandes resultados. En diciembre trabajó absolutamente todos los 31 días, y nuestros empresarios y todos los que necesitaban de tramitología, de permiso, los obtuvieron absolutamente. Entonces vamos ahorita al Plan Estratégico Nacional de Facilitación de Comercio. ¿Eso qué significa? Que estamos creando todas las condiciones para que el comercio en El Salvador crezca y que las inversiones en El Salvador realmente se hagan realidad. Pero también llevamos para el año 2020 un plan de inversión pública bien agresivo. Realmente llevamos un plan agresivo porque creemos que poder nosotros acompañar la inversión pública. Solo quiero decirte algo. Cuando llegó el presidente Bukele al gobierno, encontramos la inversión pública más o menos al 30%. O sea, un presupuesto lento, una inversión pública no implementada. Cerramos el año con más del 70%.
con más del 70% ejecutado y comprometido de la inversión pública. Eso hubiésemos querido que fuera más, y como queremos que sea más, los 1.243 millones de inversión que llevamos, desde este mes nosotros vamos empujando, porque queremos hacer algo espectacular, queremos llevarlo, ojalá que lo podamos llevar al 100%. Ojalá que lo podamos llevar al 100%, esa es nuestra meta y queremos llevarlo muy cerca de eso porque estamos convencidos que por cada dólar que invierta el gobierno son 5 de la empresa privada, son 5 dólares privados los que se movilizan en la economía y nosotros para este año llevamos, para el 2020, llevamos inversiones importantes con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Salud, con Fovial, llevamos con CEL, llevamos con ANDA, llevamos con CEPA, llevamos muchísima inversión pública que va a dinamizar realmente todo lo que nosotros necesitamos para incrementar económicamente al país. Instituciones como FUNDE, como FUSADES, hablan de que uno de los grandes retos para El Salvador es lograr y captar una inversión extranjera que se acerque por lo menos a los 1.500 millones de dólares, decían, para poderse poner cerca del resto de la región centroamericana. ¿Considera usted que está, digamos, un panorama favorable para que se logre estas perspectivas de inversión de 1.500 millones de dólares de inversión extranjera en El Salvador? Bueno, miren, yo respeto todas las posiciones y nosotros escuchamos todas las opiniones que hay. La verdad es que el país, es cierto, viene años creciendo a la saga del resto de los países centroamericanos. No entendemos por qué no se habían tomado decisiones correctas. Sabemos claramente que nos rodea un panorama vamos a ver, de disminución del crecimiento. Esto es parte, digamos, de la economía mundial, pero fíjate que el Fondo Monetario en su comunicado, cuando hizo la evaluación, fue a la economía de este país por la expectativa que hay de inversión, por la disminución de la violencia, por la clase de medidas que estamos tomando al crear la Oficina Nacional de Tramitología, al crear el Comité de Facilitación de Comercio, al facilitar que ya a este momento hay más de 600 permisos entregados por el Ministerio de Medio Ambiente sin lesionar absolutamente ninguna de las leyes. El Fondo Monetario le dio perspectiva positiva de crecimiento económico a nuestro país. Entonces, nosotros partimos de un escenario base de un crecimiento promedio de 2.5 y el Banco Central de Reserva dice de 1.5 a 2.7. Si nosotros vemos todo lo que está aprobado, que ya por ejemplo están aprobados todos los permisos del proyecto de energía del Pacífico, que es solo energía del Pacífico significa más de 1.000 millones de inversión y que ya está aprobado y que ya viene realmente a implementarse en la economía nacional. Entonces nosotros partimos que podemos estar en un escenario base de 2.7 hasta 3 o más. Si todos los salvadoreños nos sintonizamos, nos la creemos, si realmente empezamos a trabajar y vemos que esa matriz de inversión se está cumpliendo con energía del Pacífico, se está cumpliendo con grandes proyectos, se está cumpliendo con toda la inversión que ya se está generando en toda la franja marino-costera, entonces sí vamos entonces por el camino correcto. Que el país haya estado creciendo a la saga, eso es cierto, pero que el presidente Bukele ha dado un golpe de mano aquí en la mesa diciendo el país va a crecer, se van a facilitar los permisos, el comercio viene y tiene que ser estable sobre la base de que estamos también disminuyendo la violencia, eso también es una verdad y es la verdad que nosotros vamos a impulsar porque este país en este quinquenio va a transformarse, va a crecer económicamente y todos nuestros grandes socios estratégicos, que es la empresa privada y que son los inversionistas, tienen que tener la seguridad que van a tener las condiciones y el apoyo, y ya lo están teniendo, para poder hacer realidad esos proyectos que nos den trabajo, esos proyectos que nos den en primer lugar ocupación y que al mediano y a largo plazo nos den un crecimiento económico y una sostenibilidad con el agro, un crecimiento con grandes proyectos de energía, un crecimiento con grandes proyectos que nos vengan a sostener y que dejen al salvadoreño y a la salvadoreña aquí en el país, que no lo obliguen a migrar. Las oportunidades están aquí y esas son las que ha ordenado el presidente que se generen y las que estamos generando, Manuel. Ahora bien, el Fondo Monetario
mandatario también reconocía que hay una estabilidad financiera en El Salvador, pero también pedía de que se trabajara o que se hicieran esfuerzos adicionales para que la deuda también de El Salvador busque una curva descendente. ¿Qué se va a hacer desde el gobierno para mejorar las condiciones de la deuda o para disminuir esa deuda o evitar que incremente esa deuda? Bueno, hay que decir que nosotros acabamos realmente de hacer una disminución de la deuda. Nosotros la heredamos al 53.7, se pagaron los 829 millones de los bonos y la hemos bajado 3 puntos. Y es que nadie nos dejó en una gaveta realmente los 829 millones que se iban a pagar. Para eso había que trabajar, estabilizar las medidas y poder realmente llegar al pago a tiempo y puntual de estos bonos. O sea, el presidente Bukele ya le bajó 3 puntos a la deuda y vamos hacia la baja. Y por eso es que hay que trabajar con los pasivos de la deuda y lo vamos a hacer responsablemente porque nos han heredado una deuda pública con un promedio de tasa de interés demasiado alta. Los intereses nada más de esa deuda, que ya es elevada, nos comen la liquidez de caja. Entonces vamos a trabajar de 73.7 que la heredamos, la hemos bajado 3 puntos, la tenemos en este momento al 70.3 y la vamos a bajar mucho más. Obviamente es cierto, el tema de la deuda es uno de los temas que más finamente vamos a trabajar porque come nuestra liquidez. Ahora bien, comisionada, hay un punto también que me gustaría que usted me diera su opinión. ¿Qué va a pasar con la lucha contra la corrupción en este 2020? Porque tenemos declaraciones como, por ejemplo, en este caso, Ronald Ochaeta, el vocero interino de las CICIES. Él decía que la entidad no será la que investigue casos de corrupción en el país, sino que realizará auditorías forenses y si encuentran indicios de delitos, entonces va a avisar a la Fiscalía General para que ésta sea la que investigue. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos el papel que va a jugar las CICIES en este 2020 en la lucha contra la corrupción? ¿Y qué espera, en este caso, el gobierno del presidente Nayib Bukele sobre el funcionamiento de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador? Bueno, el presidente ha tomado las decisiones mucho más agresivas y valientes en cuanto a la eliminación de la corrupción. Ha eliminado dentro del presupuesto la cuenta de gastos reservados. No hay más cuenta de gastos reservados y va a transparentar todo el uso del recurso público y y es auditable todo lo que va a ejecutar el organismo de inteligencia. Eso es un paso fundamental. El funcionamiento de las CICIES en cualquiera de las variantes que se quiera ver y que se quiera criticar es el establecimiento de un acompañamiento y de una visión internacional a la ejecución de los planes y a la ejecución transparente de todo, no solo de los fondos públicos, porque las CICIES tiene la mirada puesta en una serie de hechos que han sucedido en el país y que no deben de volver a suceder. El fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, el funcionamiento tripartito de todos los organismos que tienen que ver en el combate del delito, realmente está allí y está funcionando. El presidente Bukele es un presidente facilitador de la transparencia, facilitador del combate a la corrupción, comenzando hacia adentro, comenzando con la eliminación de los gastos reservados, no más uso del recurso público, que es el recurso de la población en operaciones, en perfumes, en viajes y en cosas que no tienen que ver. El recurso público se respeta y se va a combatir cualquier situación que surja y se va a dar toda la información que se tenga que dar para poder rendir cuenta de todos esos casos de abusos que han habido. Por supuesto que la CICIES va a funcionar, va a ser un gran socio en todo lo que haga nuestra fuerza y nuestros instrumentos de investigación, como es la Fiscalía General de la República. No hay que ponerle más discusión y como más cosas si va a funcionar o no va a funcionar. La CICIES está en el país, el gobierno tiene la decisión de combatir la corrupción y estamos además dando los recursos suficientes para que la Fiscalía funcione. Entonces, aparte de que estamos bajando y disminuyendo la violencia, ya diciembre
realmente es el mes más bajo en violencia después de los acuerdos de paz. Y eso no lo puede objetar nadie. Tenemos una plataforma de crecimiento económico, entonces la acompañamos de un esfuerzo de combate a la corrupción. Van a funcionar las instituciones y va a funcionar las ICIES, y sobre todo se sostiene el presidente con esa decisión contundente de transparentar todo el esfuerzo público. ¿Confían ustedes plenamente en el trabajo que puede hacer entonces la Fiscalía General de la República investigando los casos que ya el mismo presidente de la República ha mencionado? Porque llama la atención esto por respecto al papel y que puede jugar en conjunto las ICIES con la Fiscalía. Porque también Ronald Ochaeta decía que si bien han recibido informes de parte de Casa Presidencial para que indague varios casos, él aclaró que no significa que ya estén trabajando en la investigación de esos casos. Entonces, la pregunta aquí es, o sea, el gobierno, en este caso la presidencia de Nayib Bukele, confía plenamente en la labor que puede hacer, en este caso, la Fiscalía General de la República, partiendo de las declaraciones que daba esta persona que es el representante interino de CICIES. Bueno, mira, yo creo que no hay instituciones absolutas, ¿verdad? Aquí tiene que haber un esfuerzo conjunto y por eso el presidente ha decidido que se instalen las CICIES. No hay una varita mágica para en 15 días resolver lo que el país ha tenido que soportar en materia de corrupción, los miles de millones de dólares que pudieron haber evitado muchas muertes, que podríamos tener carreteras, con las que podríamos tener hospitales, con las que podríamos tener una cantidad de proyectos que le hubiesen solventado la vida, sobre todo al más necesitado. Y no se hizo. Se destinó entonces a los bolsillos particulares de expresidentes, unos que andan huyendo y otros que están todavía en proceso judicial para poder determinar cuánto es el daño que le hicieron al país y cuánto tienen que regresar. Las instituciones tienen que funcionar y tiene que funcionar la Fiscalía y tiene que acompañar las ICIES. Los casos ahí están, tiene que iniciarse, ya se inició. No hay que estar ansiosos. La decisión del presidente de instalar una CICIE, de fortalecer, desde lo que nos corresponde a nosotros, fortalecer que el sistema judicial tenga los recursos y que pueda funcionar, está ahí. Los resultados los vamos a ver pronto y este país ha iniciado entonces un momento distinto, un momento de disminución de la violencia, un momento de incremento de la parte económica para que haya un crecimiento que bañe a todos y que impida que esa migración siga creciendo, que los salvadoreños y las salvadoreñas tengan que salir de este país para tener oportunidades, y un área donde el combate a la corrupción está claro. Lo vamos a seguir discutiendo y lo vamos a seguir detallando más adelante, Manuel. Ahora bien, para cerrar esta entrevista, comisionada, me gustaría conocer cuál esperan ustedes que sea la relación, en este caso, con los otros órganos del Estado, tanto con el legislativo como con el judicial. Considerando que usted, comisionada, bueno, durante el proceso de aprobación del presupuesto la vimos, pues obviamente muy activa en el trabajo con los diputados en este caso. Sabemos que hay muchas decisiones que se tienen que tomar y ya dijo usted que se les corresponde a la parte política de tomar esas decisiones. Pero ¿cuál esperan ustedes que sea esa relación en este 2020 con la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Una relación de respeto, pero sobre todo respeto a las grandes necesidades de la población. El presidente encarna toda esa aceptación que más del 90% de la población le da, porque es una persona coherente, porque es un presidente que no está dormido, es un presidente que está trabajando para la gente y que pone sobre la mesa todas las demandas urgentes y sentidas de la población. La relación que nosotros esperamos es una población de respeto a esa gran mayoría que respalda al presidente, que es quien lleva las propuestas a la mesa. Nosotros no tenemos bandera, nosotros tenemos la bandera del Salvador y sobre esa vamos. Esperamos que tanto la Asamblea Legislativa se mueva en consecuencia a eso, se mueva en consecuencia a ir aprobando lo que la población exige, no lo que sus institutos políticos le conviene. Y en el caso del sistema judicial, también una relación de respeto para que podamos juntos, todos los poderes del Estado, sacar adelante al país. El Ejecutivo está haciendo lo que le corresponde: disminuir la violencia, mejorar los índices económicos, darle, digamos, seguridad y pacificación al país. Entonces, que los otros órganos trabajen
lo que les compete, ¿verdad? Unos aprobando las leyes más apropiadas y otros realmente resolviendo lo que tienen que resolver en materia judicial. Muy bien. ¿Tiene usted algún mensaje para Arena y para el FMLN como partidos políticos mayoritarios en la Asamblea Legislativa? Bueno, fíjate, mira, yo lo que les diría es trabajen para la gente, hagan lo que tienen que hacer, trabajen, bueno, que funcionen esas comisiones, ¿verdad? Que lleguen a trabajar y que realmente nos pongamos en función de este país. Este país tiene una gran perspectiva, tenemos un gran presidente, tenemos un gran apoyo de la población, entonces hagamos crecer a El Salvador económicamente y démosle las herramientas que necesite el Ejecutivo para seguir trabajando en materia de disminución de los índices de violencia. Ya el presidente en 6 meses disminuyó el 54%, entonces necesitamos que esos recursos vengan, que los 91 millones que ya fueron aprobados en primera vuelta sean ratificados y puedan ingresar como grandes recursos para poder disminuir, para hacer el trabajo de prevención, para hacer el trabajo de reconstrucción del tejido social. Fíjense, necesitamos que nos aprueben ya los 109 millones para poder equipar a la fuerza pública. Ya no queremos estar discutiendo, ya son muchos meses de haber presentado estos 2 proyectos, así que yo esperaría que la Asamblea nos permita durante este mes tener aprobados los 2 créditos, el de 91 y el de 109, el de 91 para reconstruir el tejido social y los 109 para darle dignidad y poder equipar nuestra fuerza pública. Comisionada, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de lunes. Sabemos que están iniciando pues la jornada de trabajo ya a nivel público y a nivel privado en El Salvador y que para ustedes, bueno, les hemos visto durante también incluso en el periodo de vacaciones trabajando claro, igual que a los ministros. Le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo en esta mañana, comisionada, y pues le deseamos que tenga pues un año pues muy productivo, bueno, considerando que es el primer contacto que tenemos para usted en este 2020. Yo les agradezco, realmente reitero, el país va por buen camino. Diciembre ha sido el mes menos violento de todo el año. Ya enero ha entrado con una curva disminuida realmente de los homicidios. Que esa confianza de la población se mantenga. Este es un gobierno de la gente, es un gobierno del presidente Bukele que tiene más del 90% de aprobación. Eso nos compromete. Nosotros vamos a seguir trabajando 24/7, todo ese gabinete y a la cabeza un gran presidente, así que el 2020 es de grandes noticias, se van a ejecutar y se van a materializar todas las ayudas que el presidente ha traído, vienen fuentes de trabajo, vienen oportunidades y sobre todo viene un país que ha abierto las puertas en primer lugar a su gente que la estaba expulsando, hoy quiere tenerla aquí, que nos quedemos aquí y un país que le da certidumbre a nuestros inversionistas y a todos nuestros hermanos y a todos nuestros países hermanos y a nuestros socios. Así que sigamos trabajando, esta es la primera de, espero, ¿verdad? Varias entrevistas que podamos tener para seguir compartiendo con transparencia todo lo que hace el gobierno, todo lo que orienta nuestro presidente en beneficio de su población. Muchas gracias, comisionada. Nosotros así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este 6 de enero de 2020. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, información del tráfico. Ya decíamos que comienza el problema de los embotellamientos. ¿Por qué? Porque hoy comenzó sus labores tanto el sector público como el sector privado. Incluso las escuelas ya tienen actividad, aunque todavía no se ha iniciado el año lectivo, pero sí los maestros tienen que retornar también a sus labores. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Hechos AM en este 2020.